hace casi 3 meses. ¿Te puedes sentar? Y bueno, en verdad algunos saben, otros no. Y es que a mí me operaron, como casi todo el mundo sabe, hace 2 meses, casi 3 meses. La razón por la cual me operaron fue porque yo desde chiquita tenía siempre problemas para respirar con el chest nasal, siempre. Y hace 4 años a mí se me agravaba ese problema, que tuve que ir a un profesional de la salud, un otorrinolaringólogo. Y bueno, empezamos unos tratamientos y nada, me estaba yendo bien, pero no, los medicamentos que me estaban dando, que eran los más fuertes, no, o sea, no, ¿cómo les puedo explicar? Me aliviaban por un tiempo, pero otra vez volvía otra vez con el mismo problema de respirar. Más o menos. Y pues yo seguía así por 4 años con los mismos medicamentos. Yo iba cada 3 meses al doctor y ya pues en junio de este año él me dijo, yo le pregunté, ¿no hay otro medicamento? Y él me dijo, no, estoy dando lo más fuerte, lo próximo que viene es cirugía. Si lo aceptas o si quieres quedarte así de por vida usando los medicamentos. Y yo me tomé el riesgo, yo dije, no, dame la cirugía esa ya, olvídate, va a salir de eso, porque yo no quiero seguir tomando pastillas. Y entonces pues la cosa fue que el 5 de septiembre me pusieron para la cirugía. Y yo pues nada, estaba tranquila porque él me dijo que eso eran 3 días, podía volver, eso fue viernes, 5 de septiembre, podía volver a la universidad el lunes, todo normal, mi vida normal. Solamente el fin de semana era de descanso. Y pues llega el 5 de septiembre, estaba nerviosa, era mi primera cirugía de toda mi vida. Pero nada, estaba tranquila porque estaba confiada, claro, en Dios y que todo iba a salir bien. Y nada, llegó el momento de salir la sala, el anestesiólogo oró por mí, estaba mami conmigo, oró por mí. Y entonces yo pues, como que lloré de momento, estaba asustada y el doctor vino por donde mí y me dice, ¿y tú no eres la valiente mía? ¿Qué está pasando? ¿Ahora te convertiste en una llorona? Y entonces nada, me hizo reír y qué sé yo. Y me fui para sala. Cuando él terminó de orar por mí, rápido me puso el suero de, como él le dice un nombre, el suero de... No, pero es un nombre de gracioso porque él me dijo que cuando me pusieran eso yo iba a estar hablando cosas que mami y papi no iban a saber. Es un nombre gracioso, no me acuerdo ahora mismo. Pero era que yo iba a estar hablando cosas que... El suero de la verdad. El suero de la verdad, ese era el nombre. Y entonces pues como yo no tengo nada que esconder, yo no tuve miedo a eso. Y pues me pusieron el suero de la verdad ese y yo empecé a ver cosas brincando, cosas raras. Y yo le digo al doctor, pero ¿qué pasa aquí? Yo veo que ustedes están brincando, porque ustedes están brincando. Y entonces él me dice, no te preocupes que cuando lleguemos a la puerta tú no vas a ver más nada. Y así mismo fue, cuando llegué a la puerta yo quedé chocada. Y pues no recuerdo más nada de lo que pasó ahí, obviamente. Recuerdo que me levanté ya en el recovery, tenía una gasa en la nariz. Lo que me operaron fue los cornetes de la nariz. Eso es, son los filtros que filtran el aire cuando uno respira. Y yo tenía eso siempre hinchado, siempre. A mí nunca yo creo que yo nací con eso hinchado. A mí nunca se me bajó ni nada, se me desinflamó. Y eso fue lo que me operaron, me lo reducieron para aliviar mi problema. Y pues,
todo nítido, llegué a casa, y sangré mucho, porque la operación, la nariz es una cosa que sangra un montón. Sangré mucho, pero ya él me dijo que ya para el domingo, el tercer día, supone que no sangraba nada. Pues pasó el sábado, pasó el domingo, la sangre disminuyó, y el lunes pues yo volví a la universidad, todo normal. Pero siempre cuando yo me limpiaba con la servilleta, porque como yo estaba usando unos líquidos para sacar, para limpiar, como era agua salina y otra cosa más ahí, para limpiar, pues siempre me bajaban líquidos de la nariz. Y siempre salían partículas de sangre. Y yo me preguntaba por qué, porque ¿cómo si ya había dejado de sangrar? Y entonces, pero no dije nada, como que yo dije, eso tiene que ser normal. Pues pasó lunes, pasó martes, y el miércoles, yo estaba en el carro con mi novio. Estaba en el carro, estábamos comiendo, yo creo, no me acuerdo bien. Y la cosa fue que estábamos hablando y yo sentí como que un chorro, una cosa horrible bajándome por aquí. Y la cosa fue que yo me agarro y él me dice, ¿qué te pasa? Y no podía hablar, yo me estaba ahogando yo misma, yo no podía expresar lo que sentía. Y eso me duró como estuve así como por 30 segundos, que no podía hablar. Y yo no sabía lo que me estaba bajando tampoco. A todo esto yo me imaginaba que como él tenía un boquete tapado, yo me imaginaba que era como el líquido que mami me echaba para destaparlo, que yo dije, pues se destapó y me estaba bajando toda esa porquería. Y entonces, pero fue una cosa horrible, ¿sabes? Yo no podía expresar lo que sentía, me sentía que me estaba ahogando yo misma. Entonces la cosa fue de que cuando paró, yo le digo, me estaba bajando algo, pero no sé lo que era. Y de momento chojó por la nariz, de sangre. Y entonces pues ahí la sangre era rojo brilloso, que eso es sangre oxigenada. Y ahí pues yo me hice así, las manos estaban embarradas de sangre. Y yo dije, wow, esto no puede ser normal porque de la nada me baja todo ese chorro de sangre. Y entonces le dije a él, llama a mami para que llame al doctor y llévame a casa. Y entonces pues fuimos a casa, mami llamó al doctor y el doctor le preguntó que cuánta sangre era. Ya obviamente ya yo había botado toda la sangre, yo no pude coger como que cuánta sangre era. Pero él le explicó que me pusieran una gasa para saber cuánta sangre era. Pues ya cuando me pusieron la gasa yo ya no estaba botando sangre, ya no se pudo saber cuánta sangre yo botaba en ese instante. El otro le dijo, pero eso es normal porque pues la nariz sangra mucho. Y yo, pues está bien. Pues entonces pasó jueves y cuando yo me levanté jueves por la mañana, yo usaba bracer, y saben los que usan bracer usan retenedores. Pues yo me levanté por la mañana a lavarme los dientes, a quitarme el retenedor y vi que en la rayita del retenedor, en el alambre, había como coágulos de sangre. Y entonces yo miro el retenedor y se veía la sangre coagulada. Y yo dije, pero yo no sentí nada por la noche, ¿qué habrá pasado? Pero lo pasé por alto. Pasó el jueves, llega el viernes. El viernes estoy cogiendo una clase con la Gloribel, la profesora Gloribel. Entonces, de momento vuelvo a sentir lo mismo. Pero que primero sentía como un chojito y después de repente, mucho. Y entonces, pues siento el chojito y yo dije, otra vez. Cogí, solté el libro y me salí para afuera. Y cuando llego al baño, llamo a mami antes que todavía me estaba bajando el chojito, antes que me bajara todo. Llamo a mami, estoy sangrando otra vez. Y entonces ella me dice, pues quédate ahí que yo te voy a buscar. Y cuando me hago más que enganchar, me baja el chojo y otra vez me estoy diciendo que me estoy ahogando. Y entonces pues yo no podía escupir ni nada, no sabía cómo hacerlo. Y cuando abro la boca se me llena completa de sangre. Y entonces pues ahí pude escupir al lavamanos y todo era sangre.
y sangre rojo brilloso. Y entonces para por la boca y me baja por la nariz. Y entonces cogí el papel y ahí entré al salón y Loribel me vio, me sentó en una silla, con la cabeza para atrás. Y yo no me echo la cabeza para atrás porque me baja por la boca. Y entonces me bajaba por la boca y me echaba para atrás. Y entonces yo me quedé como que sentada derecha y que la sangre me bajara por la nariz nada más. Y gasté como 4 o 5 servilletas llenas de sangre que se podían exprimir. Y entonces pues yo dije, pues, cuando terminé de sangrar, ya mi abuelo me estaba allí para recogerme y vi la llamada cuando yo llamé a mami. Y vi rápido el tiempo cuando yo paré de sangrar. Aproximadamente fueron 20 minutos que yo tardé sangrando. Y yo dije, mami, fueron 20 minutos, ¿sabes lo que es eso? Y eso no es normal, hello. Y entonces ella llamó al doctor y el doctor no contestaba el teléfono. Y era que los viernes él está en cirugía. Y obviamente no había nadie para contestar el teléfono. Y entonces ella dice, pues déjalo así, el lunes te voy a llevar al doctor. El lunes fue que viví mi peor pesadilla. Pasé la tarde descansando, con la cabeza echada atrás. Entonces por la tarde-noche, eran como las 6 más o menos, íbamos a ir a la casa de una tía mía que iban a recortar a un primito mío por primera vez. Y pues como ese es el nene que mami cuida, pues nosotros lo queremos mucho y eso, y pues íbamos a ir. Y nada, es al lado de mi casa. Y cuando bajamos, qué sé yo, y yo saludo a todo el mundo, siento otra vez el chojito. Y yo dije, otra vez. Salí para afuera y ahí, cuando salí para afuera la sangre se me salía así, estaba el piso con gotas de sangre y yo como que, uy, así ahogada, con la sangre en la boca, como que ella, ay Dios mío, otra vez. Pero a todo esto, ellos nunca habían visto de la forma que yo sangraba porque me pasó con Brian y me pasó sola en el colegio, en la clase. Y esa fue la primera vez que ellos me vieron, que los dos me vieron porque estaban los dos. Y ella dijo, ay, no, otra vez, vamos para el hospital. Y entonces pues ahí salimos para casa y yo seguía sangrando por el camino que empecé a escupir la sangre en todo el piso. Y aproximadamente me tardé como 20 minutos otra vez, que fue bastante otra vez. Entonces pues subimos al hospital y cuando llegamos al hospital ya yo no estaba sangrando y entonces papi dice, ay pues, es que tú no sigues instrucciones, chica. Tú en vez de estar tranquila en tu casa descansando, mira, vas para la universidad, tú vas para casa de la tía, tú no sigues instrucciones. Si el doctor te mandó a descansar, ¿por qué tú no descansas? Y yo como que en mi mente, descansar. A todo esto yo tenía 5 exámenes la próxima semana. Que estaba todo el tiempo estudiando, leyendo y eso. Que prácticamente yo no descansé mucho, es verdad. Pero el doctor me dijo que eran 3 días nada más. No era que tenía que descansar toda la semana. Y entonces, pues la cosa fue que no me llevaron al hospital. Subimos a Bellavista para después bajar como si así mismo subimos, así mismo bajamos. Porque era la culpable yo de no descansar. Entonces, cuando llegamos a casa, cuando llegamos a casa, mami me dice, pues báñate, acuéstate para ponerte para ponerte el agua salina esa porque todavía estás usando. Y yo pues me bañé, y me acuesto en la cama y no hago más que acostarme en la cama y mami decimos una palabra y otra vez sentí, pero eso no fue chojito, fue un chojote. Yo dije, mami, me levantó así toda la sangre así para el piso. Y ahí mami tenía como una toalla y mami me dio la toalla. Y entonces ella salió cogiendo, no, ahora sí vamos para el hospital. Y entonces, y yo, ahí papi vino corriendo donde mí. Y yo no paraba de botar sangre, era por los dos lados, por la boca y por la nariz, boca y nariz. Y yo no paraba de botar sangre y él me dice, no te la tragues. Y entonces me llevó al baño y aguantándome porque ya me estaba hasta mareando. Ya había perdido bastante sangre. Ya me estaba mareando
Y cuando yo me pongo así como si fuera como posición de vomitar, pero obviamente no estaba vomitando, me pongo así en posición de vomitar y la sangre bajaba sola, yo no tenía que hacer nada, y era sangre joja, joja, joja. Y entonces ya ahí cuando yo vi toda esa sangre, el inodoro estaba rojo, el piso rojo, la cortina del baño cogió sangre, bueno, todo el baño se podía decir que estaba rojo, completo. Yo fui al lavamanos también, lo ensucié todo, lo ensucié porque Karina después lo limpió. Y todo estaba rojo, ensangrentado. Parecía que me habían pegado un tiro o algo así de tanta sangre que yo estaba botando. Y entonces, pues ahí yo empiezo a pensar, yo di antes, mucha sangre. Y yo pues como estoy haciendo enfermería, sé que la sangre oxigenada es la que oxigena el cerebro, uno que le va perdiendo la conciencia, que sí, qué sé yo. Y empecé como que, yo dije, yo no sé si me dé tiempo a llegar al hospital, porque tanta sangre que estoy perdiendo y si sigo sangrando en el camino. Y entonces ahí como que yo empecé a analizar y qué sé yo, dentro de las condiciones que yo estaba, porque me estaba mareando, estaba perdiendo como que la conciencia ya. Yo empecé a pedirle perdón a Dios por todo lo que yo, mis pecados y qué sé yo. Y nada, pues, como que me mareé así de momento. Y ahí papi y mami estaban listos ya, entonces papi bajó a buscar el carro. Mami me cogió por el brazo para ir para el carro. Y yo le aseguro que no me acuerdo el camino. Yo me desmayé tantas veces que no me acuerdo el camino. No me acuerdo cómo llegué al hospital. Pero sí recuerdo que en una, cuando me monté en el carro, yo como que dije, Señor, si no llego, pues que yo estoy segura que me vaya contigo. Que eso era lo más que yo quería. Cuando me monté en el carro, yo tenía una toalla bien gorda, grande. Y recuerdo que cuando me monté en el carro empecé a sangrar otra vez por la boca y por la nariz. Y yo me pegué la toalla. No me acuerdo, cuando salí de casa no me acuerdo. Recuerdo que desperté otra vez en la luz del palacio. Ahí desperté y comencé a vomitar. Vomitaba la sangre. Cuando yo empecé a vomitar, yo dije, diantre, esto es lo último porque vomitar la sangre, imagínate. No me acuerdo así. Recuerdo que papi arrancó y yo en mi mente como que, ay Dios mío, si este carro volara para llegar al hospital rápido. Pero después de ahí perdí la conciencia otra vez. No recuerdo más nada. Según lo que ellos cuentan, que obviamente después me contaron, es que por el camino mami creyó que yo pues me fui porque no reaccionaba a lo que ella me hablaba. Y yo sentí que ella me tocó por aquí, Chely, despierta. Y yo como que sentí que ella me estaba tocando, pero no sabía casi, o sea, no podía hablar ni nada. Y entonces sentí que me puso el dedo por aquí. Y entonces yo como que hice así. Y entonces ella me dice, estás respirando, avanza, estás respirando. Y entonces escuché que ella dijo que estaba respirando. Y entonces ya ahí después de eso no recuerdo, no sé ni por dónde íbamos. Volví a despertar cuando llegamos al hospital, que yo escucho que ella dice, no, deja el carro en el medio allí, olvídate, hay que bajar a esta muchacha ya. Y papi dejó el carro donde se para la ambulancia. Y entonces recuerdo que él se bajó corriendo, y entonces mami se bajó atrás, y yo bajé la cabeza y cuando yo me miro, estaba bañada en sangre. Todo el piso del carro estaba lleno de sangre, el asiento, mi ropa, todo lleno de sangre. Y entonces papi tenía, no sé si yo creo que ustedes supieron que papi tenía dolor de piedra y lo operaron y todo. Para ese momento él tenía la piedra ahí todavía y él tenía dolor y él cogió y me cargó así. Me sacó del carro y le dio las toallas a mami. Y cuando yo vi las toallas, yo no sé ni qué color eran, pero yo sé que estaban rojas. Completas, rojas completas.
Y entonces él me llevó cogiendo, yo sabía que estábamos cogiendo, yo tenía los ojos cerrados. Y patea la puerta así de emergencia, ¡abre, abre! Y yo sentí que estaban pateando y la enfermera ahí cuchicheando y él dice, ¡ay, Dios mío, esta gente no abre! ¡Que abran, bendito sea Dios! Y entonces la gente de emergencia estaban, yo miré así, estaban como que paniqueados. Al ver esa, yo estaba completamente en sangre, las chanclas y todo. Y entonces las enfermeras abrieron. Y entonces yo escuché que dijeron, llévala por aquí. Y me metieron como a un cuarto de aislamiento. Y ahí yo vi todo el revolú de enfermeras, rápido vinieron. Y el doctor llegó, ¿y qué pasó? Y ella, fue que la operaron de la nariz, pero esto no es normal, que mira cómo está todo ensangrentado. Y eso es una hemorragia ya, ¿sabes? Que no es normal. Y el doctor dijo, ¿y quién lo operó? Ah, pues está el doctor. Y entonces el doctor dijo, pues vamos a llamarlo. Pero antes que lo llamaran me pusieron suero, me trataron de estabilizar, y todo eso, y yo realmente no recuerdo. Yo me volví a ir en shock ahí mismo cuando me sentaron, me fui en shock, no me acuerdo. Sentí un dolor bien brutal aquí en el brazo, que con la vena que escogieron, la vena creo que explotó o algo así, no sé cómo se dice. No sé cómo se dice eso. Y me cogieron la vena, aquí me la cogieron. Y ahí sentí el dolor y ahí fue que yo volví otra vez en sí, cuando sentí el dolor de que me estaban poniendo el suero. Y entonces el doctor me dice, quédate despierta. Y yo le digo, pero es que estoy mareada. Y no, quédate despierta, háblame. Y entonces cuando él me dice eso de háblame, me fui otra vez en shock. Y entonces ahí como que antes de yo cerrar mis ojos, vi que cerraron las cortinas. Y entonces, pues, según lo que me cuenta mami, ella creyó que ahí papi estaba llenando los papeles de admisión y entonces ella estaba sola. Y ahí ella creyó que yo, pues, me fui. Porque al cerrar las cortinas y todo el mundo se metió para allá adentro, la sacaron a ella y ella dice, se me fue la muchacha. Y entonces recuerdo que cuando yo volví a despertar, el doctor me dice, Cheliné, despierta. Y entonces yo le hago como que, oh. Entonces cuando May me cuenta eso, yo siempre me río porque es que yo me imagino yo y no. Bien gracioso. Y entonces ahí fue que ella dijo como que ella sí dice que ella sintió como que un bálsamo del Señor porque al escuchar a mami diciendo pues que estaba, que no me había ido, que estaba ahí todavía luchando. Entonces pues luego de eso yo dejé de sangrar ahí y me pasan al cuartito de emergencia. Ya habían llamado al doctor porque cuando yo devolví a despertar, devolví sangre otra vez y estaba toda la camilla llena de sangre y ahí fue que me cambiaron a otra y me pusieron en el cuartito de emergencia. Entonces recuerdo que yo estando en el cuartito de emergencia, llega papi y me dice, si te vuelve a pasar, agájate aquí, que el doctor me dijo que te agajaras aquí. Y no hace más que decirme eso y yo, levántame, y otra vez sangrando. Y entonces pues ahí me agajé aquí y entonces el doctor, el emergenciólogo llegó y me dijo, muy bien, tienes que agajarte ahí, no tragues la sangre. Y yo pues, me agaché por aquí esperando que la sangre pues, parara otra vez. Y me acuesto otra vez. Y otra vez. Me paraba y me acostaba. Ese era un jueguito. Pero eso pasó 2 veces. Llega el doctor y yo escucho que yo estaba en el último cuarto y desde por allá le dicen, muchachos, pero para que por poco me la mandan para allá, para el de esto, ¿cómo fue que dijo? Para el sótano, qué sé yo, algo así. Y cuando llega el doctor me dice, Shelina, ¿qué pasó? Y yo le dije, por tu culpa. Y entonces él me mira como que así, se quedó así como que sorprendido por lo que yo le había dicho. Y
Y recuerdo que ahí se acercó a mí, como que me cogió la mano y me dice, no, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y no hace más que decirme eso y entonces yo le agarro la mano y me levanto y empiezo a vomitar la sangre y me salía sangre por la nariz, por la boca y vomitaba, sangre por la nariz, boca y vomitaba. Y todo era sangre, 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 sangre por todos lados. Y entonces ahí sentí como que los pies acalambrados. Y yo le dije, siento mis pies, no siento mis pies. Y ahí no recuerdo más nada porque me volví a ir en shock. Entonces, papi no estaba, papi fue a buscar ropa. Y entonces mami empieza a llorar. Y le dice el doctor, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué le pasa eso a mi hija? ¿Qué está pasando? O sea, ¿no eran 3 días lo que iba a estar? ¿Por qué tanta sangre? Y entonces él dice, mamá, yo no sé qué está pasando, yo no sé qué es lo que pasa. Y entonces cuando yo escucho esas palabras yo dije, chacho, me voy a morir obligado, porque si esto no sabe lo que está pasando, me voy a morir. Y entonces pues nada, él como él es otorrinolaringólogo, él necesita pues como que un internista o algo para llevarlo de las 2 manos, porque como estaba perdiendo sangre, él no sabe qué hacer en ese aspecto. Y llega el médico internista, que es amigo de él, y le explica como que mira, tenemos que hacer algo para el sangrado, parárselo. Y entonces él dice, pues vamos a ponerle un empaque. Un empaque es algo de gel que se introduce por la nariz. Y como yo estaba operada, hacía muchos días que me habían operado, él siempre creyó que era la cirugía. Vamos a ponerle y entonces la mayor sangre que yo botaba era por el izquierdo, por el que estaba tapado, supuestamente. Vamos a ponerle por el izquierdo, a ver si para el sangrado. Y si no para, pues mañana en la tarde noche le hacemos una exploratoria. Eso sí para. Si para, le hacemos una exploratoria mañana en la noche. Para saber qué fue lo que pasó. Y yo dije, bueno, pues entonces hay alternativa, no me muero todavía, no me muero. Y entonces pues él viene y me dice, pues Chadinel, mira, esto es lo que te vamos a poner, en una cosa como así de grande. Y yo dije, ¿eso es para la nariz? Y él me dice, sí, vamos a dejar de hacer amigos por 30 segundos. Y entonces yo le digo, ¿cómo que amigo? Fue que me puso eso para allá adentro y yo empecé a gritar, ¡ah, eso duele! Yo empecé a gritar y la sangre se me salía por el otro lado. Y entonces ahí él me ayudó a levantarme para que la sangre saliera por el otro lado. Y entonces cuando termino de sangrar, él me dice, pues se supone que no sangre más nada, esperemos en Dios que no va a sangrar más nada. Y yo pues, vamos, yo espero que pare. Y pues entonces ellos me acuestan, me hicieron un electrocardiograma y todas las cosas, que sí, qué sé yo. Y yo sentí una intranquilidad que se ha hecho unos dolores horribles que yo nunca había sentido en mi vida. Y no podía dormir. Entonces, haciendo la historia larga y corta, llegó la madrugada y volví a sangrar otra vez. Cuando fuimos por la mañana, el doctor llegó bien temprano. Yo estaba que no podía ni moverme. Cuando él chequeó los resultados, mi hemoglobina estaba en 6. Y entonces recuerdo que hablaron de transfusiones de sangre. Y yo dije, wow, transfusiones de sangre. Hasta donde llegué. Y entonces mami llama, papi, mira que la tienen que transfundir. Porque tiene 6 de hemoglobina. Y entonces papi dice, pues, ¿está bien? Entonces mami le dice, pero ven acá, porque tenemos que estar aquí. Para que tú tienes que firmar porque ella es menor todavía. Y entonces él dice, pues está bien, pues yo voy. Pues entonces, pero como era tanta la emergencia, me tuvieron que poner la sangre sin la firma de ellos. Creo que mami fue la única que firmó, después papi firmó. Cuando papi llega con mi abuelo, que él me abraza, empiezo a llorar. Y yo, 10, tengo que estar en la última porque
ver a papi llorando, yo nunca lo había visto llorando en mi vida. Y yo dije, pues tengo que estar en la última, porque qué caramba. Entonces, papi me abraza y me dice que me ama. Y yo le digo, yo también te amo. Entonces, mis abuelos llegaron también y estaba todo el mundo llorando. Y yo dije, pues tiene que ser lo último, obligado. Obligado. Y entonces después llega Brian y... Pero él no lloró. Él no lloró. Y me estaban poniendo ya una pinta, estaba a punto de acabarse, ya era la tarde. Y cuando se acaba la pinta, yo estaba acostada y le digo, mami, y otra vez sangrando. Y párame, y ella me paró. Y sangre, y sangre, y sangre, y sangre. Y entonces yo dije, pues la pinta que me pusieron la perdí, obligado. Y entonces el doctor rápido viene, que él estaba por allí, rápido viene. No, vamos a llevarla para emergencia, vamos a llevarla para emergencia. Para la sala de operaciones. Entonces me cambiaron de camilla. Y yo no sabía, no sabía, o sea, ya mi conciencia estaba que en más allá que acá. No sentía nada, no sabía ni dónde estaba desorientada. Y entonces me cambiaron de camilla para llevarme a sala. Recuerdo que yo veía las luces así pasando, tan, así, las luces blancas. Y entonces cuando yo recuperaba la conciencia, lo primero que pensaba era como que, Señor, en tus manos estoy, sea lo que sea, en tus manos estoy, sea lo que sea. Y yo recuerdo que de camino para allá hice esa oración y me llevaron despierta a la sala. Y entonces en la sala, como que volví a caer en sí y vi que estaba en la sala. Y entonces yo como que dije, Señor, en tus manos estoy, de verdad, que sea lo que tú quieras. Si me tengo que ir hoy, quiero estar contigo, le dije. Y cuando terminó de hacer esa oración, llega el doctor y el doctor, le aseguro que no fue el doctor quien lo dijo, sé que fue Dios porque fue una voz bien profunda. Dijo, yo estoy aquí. Y cuando yo como que abrí los ojos, se veía todo blanco. Y no se veían las personas que estaban allí, era como si caía en la presencia del Señor en ese momento. Y ahí me pusieron la anestesia y cerré mis ojos y no volví a caer en sí hasta el otro día. Y yo no recuerdo más nada después de eso. Al otro día me levanto por la mañana y me veo que tengo otro empaque. El doctor viene y me dice, te pusimos uno más largo. Y yo le digo, ¿uno más largo? Sí, porque cuando hicimos la exploratoria salió a reducir, que la operación estaba perfecta, estaba cicatrizando y todo. Tu problema era que tenía una arteria abierta más arriba. Y yo le dije, wow, una arteria abierta. Y entonces él me dice, por eso fue toda la sangre que perdía, por esa arteria abierta. Y era más peligroso porque era sangre oxigenada. Y entonces cuando después empezamos a hablar y qué sé yo, él me dijo que pues el mayor riesgo, que no me podía quedar en la cirugía porque podía tener un paro cardíaco por poca sangre que yo tenía. En la cirugía me pusieron otra pinta de sangre, me llevé 2 pintas. Y nada, recuerdo que el domingo me mandaron a parar y qué sé yo. Y yo no me podía mover mucho, si estaba bien débil. Y entonces, luego de varios días fui recuperándome. El miércoles de la próxima semana, él me dijo que si no sangraba me quitaba el empaque para ponerme hierro, porque el hierro salía bajito. Y para subir hemoglobina tenía que ponerme hierro. Entonces pues el miércoles me quitaron el empaque y yo, ay Dios mío, por favor, que no sangre más nada, que no sangre más nada.
Y gracias a Dios todo salió bien, todo perfecto, me quitaron el empaque, yo sentí que el oxígeno me llegaba acá atrás del cerebro, de tan bien que estaba respirando. Era una cosa bien brutal, se sentía otro nivel, como dicen por ahí. Entonces Dios, yo sé que Dios también estuvo en ese día porque el día de la operación me lavaron el estómago, estaba lleno de sangre, me lavaron el estómago y yo tenía la garganta horrible, más me entubaron, yo estaba entubada. Para quitarme el empaque el miércoles me tenían que entubar otra vez. Y yo dije, ay, otra vez el dolor de garganta, qué horrible. Para la gloria de Dios no sentí ningún dolor de garganta. No hubo dolor de garganta el miércoles. Y entonces me pusieron el hierro, ya eso era jueves, ya el viernes terminaba. Y entonces mami dice, yo voy a llevar las cosas porque el sábado tú te vas. Y así mismo fue, el sábado me fui. Cuando llegué a casa, chacho, eso fue lo mejor, estar en casa. Y entonces recuerdo que fue mucha gente a verme, en el hospital también. Entonces, cuando llega el lunes, que le trajeron el nene a mami, la mamá del nene es enfermera y me dice, ¿cuánto tiene la hemoglobina? Mami le dice, pues estaba en 8.3 cuando le dieron de alta. Ay, bendito. Yo creo que se va a tener, no sé, tal vez algo con la universidad porque eso tarda tanto en subir. Eso es lo más que tarda. Y yo dije, ay, Dios mío, darme de baja del semestre. Dios mío, eso no puede ser posible. Y voy para el hospital en noviembre, eso no puede ser posible. Era mi primera clínica. Y ya yo voy a comprar un uniforme y todo. Eso no puede ser posible. No me voy a dar de baja. Y entonces, mi mami empezó a dar el ponche con huevo. Ay, Dios mío, qué cosa más rica. Eso se convirtió en mi bebida favorita durante esa semana. Ponche con huevo y qué sé yo qué más. Y entonces, más comida, que si pasa, que sí, qué sé yo qué. Entonces mamá me dice, ya tú verás que eso va a ser otro testimonio, que tú vas a tener la hemoglobina en 10 para el sábado, porque el viernes me tocaba visitar al doctor para sacarme la sangre, y para el sábado. Y entonces yo dije, bueno, vamos a ver. Llega el día del doctor, el doctor dice, ay, ¿cuánto tiene la hemoglobina? Y yo, pues, no sé, supone que mañana me la chequeé. Y él dice, no, vamos a chequeártela hoy. Voy al laboratorio. Fui al laboratorio, me sacan la sangre. Ya yo estaba tan curada de la puya que yo no sentía la puya. Entonces cuando me sacan la sangre, el resultado, mami lo esperó y mami abre el sobre. Y ella se ríe. Y yo, ¿por qué tú te estás riendo? Porque la tienes en 10.6. Y entonces cuando subo arriba el doctor, nosotros nos estuvimos riéndonos. Entonces él dice, ¿por qué se ríen? Y le damos el sobre. Él dice, ¡ay, bien! 10.6. Muchacha, ¿pero qué te han metido? Y entonces yo le dije, pues el huevo ese. Y entonces él me dice, wow, 10.6. Pero ven acá. ¿Y tú no tienes reglas este mes? Y yo le dije, estoy en regla. Y él dice, wow, 10.6 y menstruando, no se equivoquen. Y entonces yo dije, wow, Dios de verdad que es grande, porque 10.6 y menstruando, eso es otro nivel. Y entonces él me dice, wow, de verdad que brutal, de verdad que brutal. Y yo sé que él no tenía palabras para describir lo que estaba pasando, yo sé que no. Y yo, verdad, quise traer esto hoy, y perdonen que haya cogido tiempo. Pero quería agradecer, ¿verdad?, a la iglesia por todas las oraciones, a mi familia y pues a todos los que siempre estuvieron ahí apoyándome. Yo jamás pensé que iba a estar al borde así de la muerte, pero Dios es grande. Dios es grande. Y quería leer un versículo.
que está en Mateo 14, y se me fue. Dice, después de esto Jesús ordenó a los discípulos, suban a la barca y vayan a la orilla del lago. Yo me quedaré aquí para despedir a la gente y los alcanzaré más tarde. Cuando toda la gente se había ido, Jesús subió solo a un cerro para orar. Allí estuvo orando hasta que anocheció. Mientras tanto, la barca se había ido alejando bastante de la orilla. Navegaba contra el viento y las olas la golpeaban con mucha fuerza. Todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca. Iba caminando sobre el agua. Los discípulos lo vieron, pero no lo reconocieron. Llenos de miedo, gritaron: ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! Enseguida Jesús les dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Y Jesús dijo: ven. Y de inmediato Pedro bajó de la barca sobre el agua y fue hacia Jesús. Pero cuando sintió la fuerza del viento y tuvo miedo, así mismo empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo: Pedro, tú confías muy poco en mí, ¿por qué dudaste? En cuanto los dos subieron a la barca, el viento dejó de soplar. Todos los que estaban en la barca se arrodillaron ante Jesús y le dijeron: es verdad, tú eres el Hijo de Dios. Y lo más que me llama la atención de este versículo es la parte que dice: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Y es que nosotros a veces retamos el poder de Dios. Y entonces, como que nosotros al ver la magnitud del problema, de lo que estemos pasando, nos desvanecemos. Y lo que yo quería traer es como que yo sé que cuando a mí me pasó lo que me pasó, papi y mami se desvanecieron. De momento no sabían qué hacer, Y entonces después que pensamos: ay, Dios, ayúdame. Y lo que quiero decir es que siempre tenemos que tener nuestra mente y nuestro corazón sintonizados. Nuestra mente en no dudar y nuestro corazón en el Espíritu de Dios. Y nada, eso es lo que quería traer. Y los diáconos para recoger la ofrenda.